Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. El tema del mensaje de este día es: Jesús significa todo en tu vida. Jesús significa todo en tu vida. Cuando lo hayan encontrado, se pueden poner sobre sus pies, amados hermanos. Y así le damos la reverencia a la palabra, a la lectura de la palabra, y sabemos que todos estamos en ellas. Bien, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este versículo, Señor, por los siguientes que vamos a leer. Te pedimos que te manifiestes a través de ellos, Señor, dándonos comprensión, entendimiento de tu palabra. Y, Señor, te pedimos que nos guíes en el vivir de este día y de todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores para servirte, para ser obedientes a ti, mi Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, Jesús significa todo en tu vida. Quiero comenzar con una ilustración, una historia. Andy Reeder preparó su cámara de video, la acomodó cuidadosamente sobre el trípode en una parte alta de su garaje, la dirigió a su automóvil y la puso en marcha. La cámara debía de registrar todo lo que sucediera, tanto video como audio. Después, Andy, de 38 años de edad, de Dartmoor, Inglaterra, se encerró en su auto y encendió el motor del vehículo. ¿Qué se proponía? Filmar su propio suicidio. Después hallaron su cuerpo inerte después de varias horas. Fue víctima del monóxido de carbono. Pero el acto de suicidio, junto con sus últimas palabras, quedaron registrados en su cámara para siempre. El mensaje era claro y Andy lo había repetido varias veces. La vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Amados hermanos, ¿y saben por qué la vida no tiene sentido para muchas personas? ¿Saben ustedes por qué? Porque la vida de estas personas gira alrededor de sí mismos, de sus posesiones, de sus caprichos, de sus gustos y de sus placeres. Y cuando esto no lo tienen, su vida pierde sentido. Yo quiero decirles que el mensaje de hoy, Jesús significa todo en tu vida, es muy importante, porque hay muchas personas que en el mundo, allá, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, hay muchas personas que para ellos la vida solo tiene sentido cuando las cosas que ellos aprecian están presentes. Pero yo quiero decirles que Jesús significa todo para nosotros. Por eso, lo primero que yo quiero pedirles es: 1, forja tu vida con Jesús en tu corazón. Eso es lo primero. Forja tu vida con Jesús en tu corazón. Bueno, ¿cómo leímos la palabra del versículo de Apocalipsis 1:8? Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. Entonces, debemos de reconocer a través de esta palabra que Jesús es Dios. Eso definitivamente. Él dice
que Él es el alfa y la omega, o sea, principio y fin. Y eso mismo debe de significar Cristo para sus vidas, el inicio y el fin. Nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro Señor, nuestro Dios, todo el tiempo, desde el inicio hasta el fin, en nuestra vida. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que nuestra vida debe de estar regida por nuestro Señor Jesús. Debe de ser así. ¿Y qué significa esto? Bueno, que todo lo que tú quieras escribir en tu vida, todo lo que tú quieras hacer en tu vida, debes hacerlo con la palabra Jesús. Todo lo que tú quieras alcanzar, lo que quieras hacer en tu vida, debes hacerlo con la palabra Jesús. Todo lo que quieras obtener, hazlo con la palabra Cristo. ¿Qué? Amistad, matrimonio, empleo, juventud, todo lo importante de tu vida, hazlo con la palabra Cristo. Así nosotros vamos a ganar mucho. Fíjense que hay muchas personas que buscan la felicidad y quizás la buscan en las riquezas, quizás buscan la felicidad en el placer, quizás buscan la felicidad en los viajes y al final de cuentas no la encuentran. La felicidad la alcanzarás con Cristo en tu corazón. Esa es la única manera. La solución de los problemas lo lograrás a través de Cristo. Hay muchas personas que tienen problemas familiares, tienen problemas de matrimonio, tienen problemas con sus hijos y allá andan buscando psicólogos, andan buscando de esos trabajadores sociales, psiquiatras, yo no sé, y al final de cuentas no la encuentran. La solución a los problemas se llama una vida centrada en Cristo. Esa es la única manera. Todo lo que nosotros queramos hacer, bueno, todo lo que tú quieras hacer, logros, cualquier prosperidad que tú necesites, debe de ser con Cristo. ¿Quieres escribir? ¿Quieres hacer un poema? Bueno, inspírate en la naturaleza. ¿Quién crees que hizo los árboles? ¿Que hizo el mar? ¿Que hizo los pájaros? Cristo. Hay personas que les gusta ver las nubes, la luna, las estrellas. Uno de estos días me decía el hermano que estaba la luna de cosecha, grande, preciosa la luna. ¿Quién creen que las formó? Nuestro Señor, Cristo, Dios. Esa es la respuesta. Cristo mismo las formó, hermano. Todo debe estar centrado en base a Él, hermanos. ¿Qué quieres llegar a ser? Ponte a pensar, ¿qué quieres llegar a ser? Bueno, muchos de nosotros deseamos un futuro mejor para nuestras vidas. Muchos de nosotros deseamos un futuro mejor para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros proyectos. Y para ello nosotros debemos de tomar decisiones. Yo te pregunto, ¿con qué palabra quieres escribir tu vida? ¿Con qué palabra quieres dirigir tu existencia? Te daré algunas. Drogas, alcohol, sexo, amigos, fiestas, diversiones, placeres. ¿Quieres más? Hay muchas. ¿Con qué palabras tú quieres dirigir tu vida? ¿Con qué palabras tú quieres escribir tu vida? Solamente ponte a pensar en esto. Compárate tú. Imagínate que tú vives dos vidas. Una, tú vienes a la iglesia.
tu vida centrada en Cristo, tu vida regida por el Señor, una obediencia total y definitiva a Cristo. Y la otra vida es una vida fuera de la iglesia, una vida alejado de las cosas de Dios, donde Cristo no reside. ¿Cuál vida crees que es la mejor? ¿Cuál vida crees que va a tener mayor beneficio para las personas? Te lo dejo para tu meditación. Pero quiero decirte, en segundo lugar, recuerda, en necesidad, Jesús es todo. Debe de ser todo. Hay personas que pasan necesidad de todo tipo. Y el cristiano no es la excepción. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? En que el cristiano tiene la garantía de Dios para su provisión. ¿O no lo crees? Claro que sí. Bueno, nosotros sí, yo debo de reconocer que quizás en muchas ocasiones pasamos necesidad. Pero para el cristiano, Cristo lo es todo. Cristo debería de ser todo. Y fíjate que a pesar de que nosotros tenemos necesidad, el Señor nos dice en los evangelios, ¿se acuerdan de la lectura que hizo el hermano? Pedid y se os dará. ¿Recuerdan eso? Pues ahí se le conoce como la promesa triple. Ahí está en Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10. Jesús dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esa es la diferencia entre el que no tiene a Cristo en su corazón y el que es cristiano. Que nosotros sí tenemos a quien pedirle, y nos va a dar. Cristo mismo lo ha dicho. Evidentemente, es para el cristiano que vive una vida rendida al Señor. Aquí tenemos el versículo, uno de los versículos que les gusta a cierta familia de esta iglesia. Juan 15:7. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué más desean? ¿Qué más quieren pedir? Una vida rendida a Cristo y ustedes pueden tener lo que necesitan. Fíjense que el apóstol Juan lo plasmó en palabras de Cristo mismo. En Juan 15:7 es una promesa, pero Juan en palabras de Cristo lo dijo allá en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 13, en palabras del Señor. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué más quieren? Pero evidentemente debemos de aclarar una vida en obediencia al Señor, una vida cristiana, una vida piadosa. Dice Éxodo 23:25, una palabra que se les decía a los antiguos israelitas que para nosotros este principio bíblico es válido en esta época. Dice Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Muchas veces nosotros como creyentes no nos acordamos de todas estas bendiciones, no nos acordamos de todas estas promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Y vienen problemas y dificultades y muchas veces nosotros no sabemos cómo enfrentarlas. Pero debemos acordarnos que el Señor ha dejado esas bendiciones, ha dejado esas promesas para nosotros. Hay un versículo que me llama mucho la atención. Es de un cristiano que llega al final de sus días. Pero un cristiano que ha vivido siempre su vida obedeciendo al Señor,
un cristiano que ha sido piadoso, un cristiano que ha venido a la iglesia, un cristiano que ha leído su Biblia, que le ha orado al Señor, un cristiano que no se ha apartado nunca de los caminos del Señor. Al final llega a sus últimos momentos, pero él con propiedad dice lo siguiente, Salmos capítulo 37, versículo 25. Yo quiero ser ese cristiano y quiero que usted también desee serlo, que cuando al final de sus días usted pueda decir lo que dice este salmo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Saben ustedes lo que significa o lo que significaba para los antiguos israelitas el Shaddai? El Shaddai es uno de los nombres de Dios. Pero, ¿qué significa para ellos? ¿Qué era? Es el que es suficiente. El que es suficiente. Lo comparaban como cuando nace un niño. Cuando está el niño recién nacido. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que necesita un niño recién nacido para vivir? ¿Será que necesita un buen filete de carne, verdad, bien cocido? Quizás necesitará una de esas bebidas energizantes, verdad, para que le dé ánimo para la vida. O necesitará, no sé, un automóvil último modelo. Necesitará quizás ir a las conferencias en las universidades. ¿Qué necesitará un niño recién nacido? Él solo necesita una cosa. ¿Saben qué cosa es la que el niño necesita? Su madre. Su madre. Solo eso necesita. No necesita nada más. Y así ha sido a lo largo de la humanidad. A lo largo de toda la historia. Claro, ahora veo yo que antes de que nazcan los niños, los doctores le dicen a la madre que necesita esto, que necesita suplementos, que necesita aquí, que necesita allá, que el niño necesita esto, esto y esto. Pero, ¿y antes cómo era? Miren, el niño recién nacido, lo único que necesita es a su madre para vivir. Con eso es suficiente. Eso significa el Shaddai para los antiguos israelitas. Dios era suficiente para ellos, no necesitaban nada más. En momentos de necesidad, tú no necesitas, y esto es muy importante, porque fíjate que muchas veces nosotros, cuando pasamos por un problema, por una dificultad, cuando tenemos necesidad de algo, ¿qué es lo que andamos buscando? Andamos buscando los contactos, andamos buscando aquella persona que nos pueda abrir la oportunidad, que para conseguir un buen trabajo necesitamos a alguien que nos introduzca en la empresa, ¿verdad? Pero tú no necesitas contactos, tú no necesitas asesoría legal, tú no necesitas ayuda financiera si es que hubiera necesidad de eso, seguro médico. ¿Sabes lo que necesitas? Es a Cristo, hermano. Cristo. Y si tú tienes a Cristo, entonces tendrás lo demás, hermano. Pero Cristo es lo primero, es lo único que nosotros necesitamos. Claro, estoy hablando de los creyentes, de los cristianos, de aquellos que venimos a la iglesia, aquellos que vivimos una vida piadosa. La Biblia dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué necesitamos? A Cristo en nuestra vida, a Cristo. Tercero, cuando enfermo, debes de comprender que Jesús es todo. Jesús es todo. Pero ¿qué sucede cuando estamos enfermos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, normal, vamos al médico. Normal, vamos a la clínica, vamos al hospital, vamos a emergencias. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, yo me he fijado que ahora que andamos en el negocio de los vehículos, hermanos, cuando hay que reparar un carro, y algunas veces estos últimos modelos que son tan complicados por la alta tecnología que tienen, cuando hay un problema que la computadora, cuando hay un problema de que los sensores, y a veces los mecánicos no le encuentran, ¿qué es lo que le dicen a uno? Vaya a la agencia,
llévelo a la agencia y que le pongan la computadora, ¿verdad? Y que le digan qué es. ¿Por qué, hermano? Porque ellos fabricaron ese vehículo y ellos saben muy bien cómo debe de funcionar. Y ellos tienen todos los programas, hermano, habidos y por haber, para decirle lo que le está fallando al vehículo. Y en el caso de nosotros, cuando nos falla nuestro cuerpo, ¿quién es nuestro fabricante? A quien debemos ir nosotros a pedirle. Fíjense que dice Salmo 139:13. Tal vez quizás no lo hemos visto mucho con este punto de vista, pero dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que cuando su cuerpo esté fallando, vaya al fabricante y el fabricante le va a ayudar para repararlo. Quizás la enfermedad, hermano, quizás la enfermedad ha venido a nuestras vidas, pero yo tengo que decírtelo, es que no me queda otra más que decirte que Cristo significa todo para nosotros en la enfermedad. Desde un simple resfriado hasta cuando pasas por ese fuerte dolor y te encuentras quizás postrado en tu cama y no hayas qué hacer. Cristo es la solución, hermano. Cristo. Cuando tú llegas a la sala de emergencia de un hospital y estás en peligro de muerte, Cristo es la solución. Ahí con mayor razón. De repente, a algunos de ustedes les habrá pasado, hemos escuchado esas frases, cuando llega el doctor donde el familiar y le dice: ya hicimos todo lo humanamente posible. De aquí en adelante, Dios. Ellos lo reconocen, que ellos tienen cierta limitación, tienen una alta tecnología, exámenes, medicamentos, tratamientos, de todo lo que usted se imagina. Mire, uno queda pero impresionado cuando tú ves todo lo que esta gente hace. No, hombre, si antes era bien difícil en la medicina, pero ahora no. Para saber si tienen algo, solo le toman una foto a la persona y ya le dicen qué es lo que tiene. Pero aún los doctores, los hospitales, con esta alta tecnología, llevan un momento. ¿Qué le dicen a la familia? Ya no podemos hacer nada. Hemos hecho todo lo posible. ¿Qué nos queda? Lo único que nos queda, y ahí es donde la persona reconoce, ¿verdad? Que ya no tiene más opciones. Y entonces buscan a Dios. Pero nosotros los creyentes debemos de saber que Cristo es para nosotros desde un simple resfriado hasta una enfermedad de muerte. Cristo está presente o debe de estar presente en nosotros en todo momento. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la Biblia lo dice. Si no, busque Lucas 5:17. Lucas 5:17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y luego dice esas palabras maravillosas: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Cristo te puede sanar. Cristo tiene la capacidad, el entendimiento, el conocimiento y todo lo que tú quieras para sanar. ¿Por qué? Porque el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Y por qué es esto? Porque Él es el alfa y la omega. Él es el principio y fin. Él es el que era y que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Vamos a orar.